recuerdan que los primeros de escuchar a Jesús a predicar eran judíos. Right? Sus discípulos eran judíos. Los primeros a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y de ahí los epístolas, eran judíos. Nuestra fe, el cristianismo, comenzó entre los judíos y de ahí se expandió. Cuando Jesús usa esta frase, yo soy, para los judíos su mente inmediatamente iba al Éxodo. Y en el Éxodo, los israelitas se habían pasado más de 400 años como esclavos en Egipto. Y Dios manda a un profeta que se llamaba Moisés a ir a librar el pueblo y a decirle a Faraón que suelte el pueblo. Y Moisés, antes de ir, le dice a Dios, le dice, cuando yo llegue me van a preguntar, ¿y tú qué? Right? ¿Quién les digo que me envió? Who do I tell them sent me? Y Dios le dio este nombre. Dios le dijo, diles, yo soy, te ha enviado. Right? Ese fue el nombre que Dios escogió para que Moisés pudiera ir delante del pueblo de Dios, los israelitas, delante de Faraón y decirles, Dios me ha enviado. El nombre fue yo soy. Cuando Jesús usaba estas dos palabras para hablar de él mismo, yo soy, right? Yo soy, en este caso, yo soy el pan de vida. Él estaba apuntando al pasado diciendo, yo soy el mismo que libró a tu pueblo, a tus antepasados de Egipto. Soy el mismo que libré a sus antepasados de Egipto. Soy el mismo que libró a ese pueblo de la esclavitud. Right? Ahora, esto lo tenemos que tener en mente. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que durante los días de Jesús, cuando él ministraba, habían tres grupos, o yo digo tres tipos de personas que estaban alrededor de él, tres grupos. Primer grupo eran sus discípulos. Un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús, y habían los discípulos de Jesús. Nosotros conocemos normalmente los 12 discípulos, pero la verdad es que Jesús tenía muchos discípulos, había muchos discípulos. Por eso en el libro de los Hechos, cuando llegó el momento de reemplazar a Judas, que había vendido a Jesús, que había traicionado a Jesús, agarraron otro discípulo y lo pusieron en su posición. Otro grupo que había entre ellos eran los religiosos o los criticones. Y ellos estaban para ver qué es lo que iba a hacer Jesús y ya criticaban. Jesús hacía un milagro en el día de reposo y decían, es día de reposo, tú no puedes hacer eso, y criticaban. En otra ocasión criticaban a los discípulos de Jesús porque no seguían las costumbres de lavarse las manos antes de comer, y decían, mira, no se lavaron las manos, y constantemente andaban buscando en cómo criticar a Jesús y a sus seguidores y a los que estaban poniendo su fe en Cristo Jesús. El tercer grupo era la multitud, el pueblo, el gentío. Recuerdan que no había cine, no habían tabletas, no habían celulares. Entonces, hoy llegó un profeta, pues todos iban a ver el profeta. Y dicen que hace milagros, y todos iban a ver y escuchar estos milagros. Hoy anda dando de comer, y San Juan 6 empieza con Jesús dándole de comer a 5,000 hombres, right? Unos opinan que habían casi 20,000 personas allí. Y pues anda dando de comer, pues ahí va la gente, la multitud. Right? Muchos años atrás mi papá predicó una enseñanza, no me recuerdo de qué se trataba la enseñanza, pero el tema siempre se me quedó grabada, y el tema era los hubo, los hay y los habrán. Right? Los hubo, los hay y los habrán. Right? Hay todavía hoy los discípulos de Cristo Jesús, right? Seguidores de Cristo Jesús, seguidores de la enseñanza de Cristo Jesús, seguidores de la vida de Cristo Jesús. ¿Habrán algunos discípulos presentes hoy esta mañana? Is there a couple right there? Okay. Right. Hay los discípulos de Jesús, los hubo, los hay, los habrá. Todavía hay los religiosos, los criticones. ¿Habrán? No digan amén. I was just playing on that one. No.
Y los hay gente que vienen a mira a la hermana, el mismo vestido que se puso la semana pasada, ¿verdad? Y mira, mira a ese muchacho ahí que entró con la gorra y todavía no se lo ha quitado, ¿verdad? Hay otros que critican a su pastor, no le gustan que bromeo, que me río con ustedes y no, hombre, ya el pastor es puro chiste, puro broma, right? Y hay gente que critican eso, right? Y hay gente que simplemente vienen para criticar, right? Y en toda iglesia, hay gente que no son discípulos, no vienen a criticar, simplemente son parte de la multitud. Vienen a cumplir, cumplir con su esposo, vienen a cumplir con su esposa, vienen a cumplir con la tradición de ir a la iglesia en el domingo, vienen a ver qué es lo que está pasando, les gusta la música o les gusta lo que se habla, les gusta cómo uno se siente cuando vienen a la iglesia. Ellos simplemente vienen a ver, right? A ver qué es lo que está pasando. And that's okay, si tú eres uno de esos, está bien. Porque cada vez que ellos vienen se les está sembrando una semilla, right? Y recuerden, les voy a decir algo, no todos en la iglesia son hermanos, right? No todos en la iglesia son hermanos. Hay primos entre nosotros. Y otros ni primos son vecinos, right? You know? And it's true. Años atrás había una familia que había empezado a venir a la iglesia y el señor tenía una camioneta y en la camioneta, en la ventana de atrás, la ventana grande, tenía una guadalupana, pero inmenso, y se estacionaba él allá donde está, en la orilla de la calle, ¿verdad? Y un día yo andaba en una junta, habían varios ministros y alguien hizo el comentario, no, pues allí en la iglesia del pueblo hasta la guadalupana tienen, ¿verdad? Y tráiganmelas todas, las buenas y las malas, right? Tráiganmelos todos, los buenos y los malos, let them come, right? Porque si hay un lugar donde yo quiero que esa familia esté, es aquí en la casa de oración recibiendo el evangelio de Cristo Jesús. Pero los hubo, los hay, los habrá, right? Siempre habrán los discípulos, los religiosos, los criticones y la multitud, right? La multitud que simplemente viene para ver, ok. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Recuerda que el capítulo 6 empieza con Jesús dándoles de comer. Y de ahí, en la noche, cuando nadie estaba viendo, sus discípulos entraron en barcos y cruzaron el mar. Y de ahí Jesús también cruzó. Cuando despertó la multitud, dijeron, no hay huevos rancheros, right? Ayer nos dio pan y andaban buscando el almuerzo. They're looking for breakfast. Y no lo encontraron, ellos también entraron en barcos, cruzaron al otro lado y le dicen a Jesús, hey, pues ni nos avisaste que te habías ido. Versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús les dice, ustedes no me andan buscando porque les estoy mostrando que soy el Cristo, que soy el Mesías, que soy el Salvador, que soy el Hijo de Dios, que soy el Señor. Ustedes me andan buscando para más pan, right? Para comer más. Versículo 27, ahí nos detenemos, let's stop there. All right, let's stop there. Okay. ¿Qué les dice? De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Te digo de que en el día de hoy solamente hay una razón por qué debemos de buscar a Jesús. Solamente hay una razón por qué debemos de buscar a Jesús, la razón mayor, right? Y es por la salvación, right? Él fue enviado para rescatarnos, Él fue enviado para salvarnos. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús, right? Ahora, con la salvación hay promesas, right? Con la salvación hay bendición, right? Pero
entre la multitud, la gente viene y buscan de Dios, no por la salvación, buscan primeramente por las bendiciones, right? Buscan primeramente por las promesas. I want, me, quiero, necesito. Y si tú estás aquí por alguna razón, right? Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas de salud, problemas en tus finanzas, lo que sea, pues qué bueno que estás aquí, porque nosotros creemos, como acabamos de cantar, en un Dios que sigue haciendo milagros, ¿verdad? Pero lo más importante, lo que es primero aquí, what is first, what is the most important, es que tú entiendas que la salvación se encuentra solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación. En estos días que me preparaba para mi mensaje, anoche lo mencioné y en el servicio de las 8 estaba mi papá presente y mi papá platicaba de que años atrás, cuando todavía habían así evangelistas de carpa, como mi papá, él fue un evangelista de carpa, llevando las buenas nuevas con una carpa, yendo a los pueblos pequeños de aquí de Texas. Muchos de esos pueblos del evangelio todavía no había llegado a los hispanos y él fue como un pionero, right? Like a pioneer, llevando el evangelio a esos lugares. Y papá platicaba de que había un evangelista de carpa predicando y Dios lo usaba en milagros, en sanidad. Hacía Dios milagros, sanidades en sus campañas. Y en una de las campañas empezó a llegar una mujer en silla de ruedas. Y el ministro dijo, el viernes Dios te va a sanar. Right? El viernes Dios te va a sanar. Y se pasó, se iba la campaña y la señora seguía viniendo. Y el viernes llegó la señora y la carpa estaba llena, llegó el multitud porque todos querían ver si iba a sanar. Y ya después de ministrar, el ministro llama a esta señora, le dice, pasa, y ella pasó. Y esta es una historia verídica, ¿verdad? Sí, es una historia que realmente sucedió, ¿verdad? Y la señora pasa para enfrente y el ministro ora por ella y le dice, levántate y anda, right? Get up. Y toma 1 o 2 pasos y se cayó. Levántate y anda, get up and walk. Y se levantó y tomó 1 o 2 pasos y se cayó y dijo el ministro, algo está mal aquí, something's wrong here. Y la señora empezó a llorar. Abre ella su purse, su bolsa, y saca un vestido rojo. Y le dice al ministro, yo sabía que Dios me iba a sanar hoy. Y saliendo de este servicio buena y sana, me iba a cambiar para ir al baile. Like that. It's true story. Es una historia que sucedió, una historia real. Right? It's a true story. Like that. Saliendo de aquí yo iba a ir al baile. Right? Su mirada, su enfoque estaba en las cosas terrenales. Right? Su mirada, su enfoque estaba en las cosas terrenales. Right? Nosotros cuando primero venimos a la iglesia, la mayoría, y aún estando en la iglesia, muchas veces nuestra mirada está en las cosas terrenales. En qué es lo que yo puedo aprovechar, en qué es lo que yo puedo ganar, right? Mi sanidad, mi familia, bendiciones para mí. Y yo creo en esas cosas, pero eso no debe de ser nuestra prioridad. Ahora, yo sé qué es lo que tú quieres, yo sé qué es lo que yo quiero, right? Un varón en la cuarta. No, just kidding, right? You know, just kidding. Half just kidding, right? Half just kidding, right? Yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú tienes, lo que tú quieres, y yo tengo lo que yo quiero. Pero hay veces, como en el día de hoy, tenemos que tomar una pausa y preguntarnos qué es lo que Dios quiere. ¿Right? ¿Qué es lo que mi Padre Celestial quiere? Right? ¿Qué es lo que Abba quiere? Right? Y en una ocasión, en este mismo evangelio, San Juan capítulo 6, en el capítulo 4, Jesús se encontró con una mujer en Samaria. Y allí en un pozo de agua, Jesús le dijo en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de ahí noten lo que dice,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adorar. Y yo sé que tú quieres tu milagro, pero ¿qué es lo que el Padre está buscando? El Padre está buscando adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Worshipers who will worship Him in spirit and truth, right? Y un adorador es alguien que se sujeta al Padre, right? Es alguien que se sujeta al Padre. Adorar quiere decir doblar rodillas delante de, right? Adorar quiere decir doblar rodillas, como humillarnos, humble ourselves before Him. Eso es lo que el Padre está buscando, right? Regresamos al capítulo 6. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, right? So, la mayoría de nosotros trabajamos por la comida que perece. Trabajamos y buscamos lo que es temporal. Trabajamos y buscamos lo que es de este mundo. Trabajamos y buscamos las cosas que, let me tell you, simplemente van pasando. Y Jesús nos dice, hey, debemos de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, tenemos que enfocarnos en la vida eterna, en la eternidad. Right? Mira, cada uno de los que están presentes, tarde o temprano, bueno, para los que están presentes, bien tarde, vamos a morir. Right? Vamos a morir, ok, bien tarde. Yo quiero que todos mueren de viejos. Right? De viejos, right? Así como mi bisabuelo. Cuando murió mi bisabuelo, dice mi papá que mi abuela fue con el doctor, llorando, ay, doctor, dime de qué murió mi papá. Y el doctor se enojó y le dijo, tu papá murió de viejo. Right? I mean, y a cierta edad ya. Los voy a bendecir. Que sean como Moisés, 120 años y en buena salud, all right? Y en buena salud, en good health, right? En buena salud, porque no quiero que vengan así de edad de 70, Dios, ore por mí que mi rodilla, que nada de eso, en buena salud, right? En buena salud, right? En buena salud, ok. Vamos a decir que tú vas a vivir a hacer 120 años en buena salud, right? Sin lentes, así. Mejor vista de lo que tienes ahorita, right? Like that. Ok. En comparación a la eternidad, 120 años es simplemente una gota en el mar. Right? Es simplemente una gota en el mar. 120 years compared to eternity is just a drop in the ocean. En otras palabras, no es nada. Right? Pero noten que ese es nuestro enfoque. La comida que perece, este mundo, esta vida, siempre es nuestro enfoque. Right? Y Jesús nos dice, no, lo tienes mal. Levanta tu mirada, right? Levanta tu mirada y ponte a ver las cosas eternas, right? Ponte a ver la comida que a vida eterna permanece, right? Lift up your eyes, levanta tu mirada y concéntrate en eso, trabaja para eso, busca eso. Me recuerdo que cuando primero empecé a pastorear, en esos días llamaron a la iglesia buscándome, una muchacha, le respondí. Y me platicó la muchacha que en esos días su papá había fallecido. Y era una persona, yo les he platicado, era una persona rica, una persona de recursos. Y ella me dijo esas palabras, me dijo, pastor, me doy cuenta que mi papá lo dejó todo lo dejó. Right? Dice, me dijo, aún la ropa que tenía puesto, ahí lo dejó en el pozo. Right? Todo lo dejó, nada se llevó con él. Ahora, mi deseo como tu pastor y como tu amigo es que tú tengas una casa nueva pagada. Right? Que tengas un camioneta del que te gusta, pagada. Que no tienes que mortificarte de cuánto costó el gas, right? Porque tienes un buen trabajo. Es mi deseo para cada uno de ustedes, okay? Sinceramente, tu victoria es mi victoria, right? Tu gozo, tu alegría es mi gozo, mi alegría. Pero todo eso, mira, aquí se va a quedar. Mi prioridad como tu pastor, right?
más que una casa nueva, más que seas el jefe en el trabajo, más que un camioneta del año. Mi prioridad para ti como tu pastor es guiarte hacia la vida eterna. Y solamente hay un camino. There's only one way. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, todos juntos, estas 3 palabras, todos juntos, ¿qué debemos hacer? Otra vez. ¿Qué debemos hacer? Una última vez. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Right? Versículo 28, verse 28. ¿Qué debemos hacer? Right? It's a good question. Es una buena pregunta. Fue la semana pasada que fue, 2 semanas atrás celebramos Domingo de Resurrección. Y compartí con ustedes 5 pruebas de por qué creemos en la resurrección de Cristo Jesús. Una de las que compartí con ustedes, que es mi favorita, fue la transformación de los discípulos de Jesús. Recuerdan que después de haber visto a Jesús ser crucificado y sepultado, los discípulos se metieron en un cuarto, y dice el Evangelio de San Juan, con la puerta cerrada por temor a los judíos. Estaban en Jerusalén, el capital de Israel, el capital de los judíos, el capital del judaísmo, donde estaba el templo. Y tenían ellos miedo de que si crucificaron a Jesús nos van a hacer lo mismo. De ahí vieron al Cristo resucitado y fueron ellos transformados. Y días después de la resurrección, los discípulos van en Jerusalén, estando en Jerusalén, van a los judíos que habían crucificado a Jesús. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, Pedro, que era el que había negado a Jesús 3 veces porque tuvo miedo, que estaba también encerrado porque tuvo miedo, Pedro va y le dice a los judíos, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes mataron a Jesús, y de ahí les predicó la resurrección de Cristo Jesús. Right? Y los judíos respondieron con esta pregunta, hermanos, ¿qué debemos hacer? Right? What should we do? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que llegar a, ¿qué debemos hacer? Right? ¿Qué debemos hacer? Porque queremos alcanzar la vida eterna, queremos alcanzar el cielo. Queremos saber que cuando cerramos nuestros ojos a este mundo, los vamos a abrir en la presencia del Señor. Queremos saber que nuestro tiempo aquí en este mundo tiene un propósito, que estamos viviendo por algo más grande que simplemente tener una casa bonita o un carro bonito. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Y el primer instinto en nosotros a responder es, pues soy buena gente. I'm a good person. Soy buena gente. Right? Nunca he matado a nadie, soy buena gente. Right? Like that. Yo soy muchas cosas, pero ladrón no soy buena gente. Right? Pues no, a lo menos no soy mentiroso. Ya ahí mentiste, pero ok, no soy mentiroso. En otras palabras, queremos responder con buenas obras. Pues yo ayudo cuando yo puedo ayudar. Yo ayudo mi vecina es ancianita, yo voy y le corto el zacate, right? Y sabes que gloria a Dios por todas esas cosas, pero la salvación no se encuentra allí. Right? Las buenas obras no te pueden salvar. Right? Las buenas obras no te pueden salvar. Right?
¿Cuántos aquí se bautizaron el sábado pasado? ¿Cuántos aquí se bautizaron? ¿Hubieron algunos? Gloria a Dios, que Dios me los bendiga. ¿Cuántos aquí son bautizados? ¿Cuántos son bautizados? Ok, que Dios me los bendiga. All right, God bless you. Déjame decirte algo del bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo no te salva. Pero los salvos se bautizan. Okay. El bautismo no te salva, pero los salvos se bautizan. Unos años atrás, creo que fue como unos 3 años atrás, tuvimos bautismos y pues entró uno ahí a las aguas. Yo nunca lo había visto en mi vida y cuando entró, wow, a mí le gustaba juntarse con una muchacha que se llama Mary Jane, right? Like, I mean, como decían mis papás más antes, era un marihuanero. Si no lo capturaron, right? Pero se quería bautizar y ya estábamos allí, ni modo que le iba a decir, no, tú no, right? Dije, bueno, pues esperamos que allí se va a sepultar este hombre viejo, ¿verdad? Lo detuve allí unos 2-3 segundos extra y help him out a little bit, para que pudiera ver un poquito de la presencia del Señor allí en las aguas. Right, okay. Unos días después, nunca jamás lo volví a ver en la iglesia, pero unos días después, creo que fue como ese martes, lo vi caminando en compañía mala. Right? El bautismo no lo salvó. Right? El bautismo no. Las buenas obras no te pueden salvar. No somos salvos por buenas obras. Right? Los salvos se bautizan, los salvos hacen buenas obras. Right? La salvación produce en ti buenas obras. Somos salvos por gracias y no por obras para que nadie se gloree. El único que se glorifica aquí es Cristo Jesús. Right? El único que debemos de glorificar en nuestras vidas es Cristo Jesús. Pero también enseña la palabra que fe, que es nuestra esperanza en Cristo Jesús, right? Que creemos en Él, fe está muerte sin obras, right? Fe sin obras está muerte, right? So faith without works is dead. So es importante tener obras, pero ese es el producto, el resultado de tener fe en Cristo Jesús. So nuestro primer instinto es soy buena persona. Not enough, right? Not enough. Versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creas, esa es la fe, que creas en Él, que Él ha enviado. Right? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es la obra que Dios está buscando? Que creamos nosotros en el que Él ha enviado. Right? That we would believe in Him. El Evangelio de San Juan, ese es el punto de todo el Evangelio de San Juan, es que creamos en Cristo Jesús, that we would believe in Jesus Christ. All right? Crean en Él. En toda la historia de la humanidad, all right? En toda la historia de la humanidad, solamente ha habido uno, all right? Solamente ha habido uno que ha descendido del cielo para mostrarnos el camino al cielo. Si no lo conoces, su nombre es Cristo Jesús. Just in case you didn't know. Just in case. Si imagínate que después del servicio, no me inviten, but let's just say, que después del servicio usted me diga, pastor, después de la iglesia vamos a la casa a unos fajitas, ¿okay? Y yo te respondo, tú a mí me estás invitando, pastor, después del servicio vamos a mi casa por unos fajitas, y yo te respondo con, está bien, sígueme. Tú te vas a reír, no, pastor, me vas a decir, vamos a mi casa por unos fajitas, unos tacos. Oh, ok. ¿Por qué? Porque como tú vienes de tu casa, tú conoces el camino a tu casa. Yo no sé dónde vives. Yo no sé si hay construcción y tenemos que estacionarnos 2 cuadras de ahí e irnos caminando. I mean, I don't know those things. Pero como tú vienes de ahí, tú sí sabes. Right? O como solamente ha habido uno que ha venido del cielo, Él es el único que nos puede mostrar el camino al cielo. Y es lo mismo. It is the same. Su nombre es Cristo Jesús.
Por eso en una ocasión, uno de los yo sois que vamos a ver en unas semanas va a ser en Juan 14. Y en Juan 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Right? Cristo Jesús es el único camino al Padre. So ellos dicen, hey, ¿qué obra podemos hacer? ¿Qué es la obra de Dios? Y Jesús responde, la obra de Dios es que tú creas en el que Él envió, que pusieras tu fe en su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Right? Versículo 28, verse 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 30, verse 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, les había acabado de dar de comer el día antes a más de 5,000 personas y ahí le dicen, muéstranos otro señal. En otras palabras, no habrá fajitas por allí. Right? Like, that's what they're saying. Like that. Muéstranos otro señal. Sí, ok, te creemos ayer, pero I mean, you really want us to believe. Si verdaderamente quieres que creamos, muéstranos otro señal. Right? Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Right? Maná, ¿qué es maná? Right? Maná literalmente quiere decir, ¿qué es esto? Right? Es lo que maná quiere decir. ¿Qué es esto? El pueblo de Dios sale de Egipto, se confrontan con el Mar Rojo, el ejército de los egipcios viene en contra de ellos, Dios abre el mar y el pueblo camina, y unos estiman que, hay un estimado que habían como 1 millón de israelitas, hebreos, ellos caminan sobre tierra seca. El ejército de los egipcios trató de hacer lo mismo, y cuando ellos entraron en medio del mar, Dios cerró el mar en ellos y los destruyó. Había matado a los primogénitos, como aprendimos unas semanas atrás, y de ahí destruyó al ejército, y los israelitas llegan al desierto. Ahora, del desierto donde se encontraban a Tierra Santa, Tierra Prometida, lo que hoy conocemos como Israel, en unas semanas, maybe meses, hubieran llegado. Right? Pero el pueblo tuvo un problema, constantemente murmuraban en contra de Dios. Y una de las cosas que murmuraron en contra de Dios era, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Sí? Como unos de ustedes van a salir de la iglesia en vez de decir, ¿qué mensaje predicó el pastor Rubén? ¿Qué vamos a comer? Right? What are we going to eat? Right? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Right? Y empezaron, y de ahí empezaron a decir, Dios nos sacó de Egipto, de la esclavitud, para matarnos aquí en el desierto. Estábamos mejor allá como esclavos, porque a lo menos nos daban de comer. So Dios les empezó a mandar pan del cielo, maná. Right? Por 40 años Dios sostuvo este pueblo en el desierto. No había Buc-ee's, no había Whataburger, no había taquerías. Por 40 años los sostuvo en el desierto con pan del cielo que se llamaba maná. ¿Qué tan hermoso era maná? Que el Salmos lo describe como pan de nobles, right? Como pan de nobles. En inglés, en unas versiones se describe como pan de ángeles, right? Pan de nobles, pan de ángeles, pan del cielo. Y so ellos le dicen a Jesús, pues tú nos dices pan ayer, pero Dios a nuestros padres les dio maná, right? A nuestros padres se les dieron maná. Okay. Déjame decirte que hay un pan que es mejor que maná. Right? Hay un pan que es mejor que maná. Versículo 49 dice, Jesús les responde y les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero de ahí ¿qué pasó? Y murieron. Right? 40 años en el desierto, y esa primera generación de adultos, todos murieron en el desierto. Y de ahí Dios levantó otra generación para entrar a tierra prometida. Dice, sí, comieron pan del cielo, pan de nobles, pero murieron. ¿Cuántos aquí han oído de Lázaro?
Right? ¿Cuántos aquí han oído de Lázaro en la Biblia? Qué bueno, somos 10, gloria a Dios. En el otro servicio habían 3, pero aquí hay más, 10. All right, gloria a Dios. Right, ¿qué fue el milagro grande que hizo Dios con Lázaro? Alguien ayúdame. ¿Qué hizo Dios? Lo resucitó. Right? Amén. Lo resucitó. 4 días de estar muerto. 4 días de haber sido sepultado. Llega Jesús, dice, quita la piedra. Y de ahí le llama, dice, Lázaro. Y tuvo que llamarlo por nombre. Porque si simplemente hubiera dicho, sal fuera, todos los muertos hubieran resucitado. Right? Pero dijo, Lázaro, sal fuera. Se levantó Lázaro todavía con las bandas y todo y dijo eso, suéltenlo. Ok. Cristo resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Con el tiempo, ¿qué le pasó a Lázaro? Volvió a morir. Volvió a morir. Dice Hebreos que para cada hombre viene la muerte y de ahí el juicio. For every man it is appointed to die once and then the judgment. Right? Volvió a morir. Pídele a Dios por tu sanidad. Pídele a Dios por restauración en tu matrimonio. Pídele a Dios por unidad en tu familia. Pídele a Dios por ese nuevo trabajo. Pídele a Dios por esa casa nueva. Pídele a Dios por esa camioneta del año pagado cash. Pídele a Dios para todo eso. Pídele a Dios que te pague las vacaciones. Pídele a Dios todo eso. Pero vas a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Y todo eso aquí se va a quedar. Todo eso aquí se va a quedar y sus hijos ahí se van a andar peleando porque no hiciste el testamento para dejárselos. Todavía se andan peleando por los terrenos. Nadie quiere ir a trabajar los terrenos, pero muy bien que se quieren pelear por los terrenos. ¿Cómo la ven? Todo eso es temporal. Todo eso se va a quedar. Y lo que Jesús nos está enseñando es que el maná es bueno, pero hay cosas más importantes. Right? Hay cosas más grandes. Eso es terrenal, temporal, pero hay lo celestial, lo que es eterno. Right? Lo que es eterno. Hay un pan que es mejor que maná. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Versículo 50, verse 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué dice? No muera. En una ocasión dijo Jesús, es uno de los que vamos a ver, dice, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Right? Para que el que de él come, no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá ¿para qué? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo Jesús es el pan de vida. Y si tú y yo comemos de ese pan, Dios nos da la vida eterna. La vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Now, ¿cómo comemos de ese pan? Una de mis cosas favoritas hacer con Rebecca Rose y Raquelita y ahora Baby Ruth cuando crezca, me gusta hacerles así en el nariz y les digo, oh, cut your nose, y ahí hago, oh. Right? Y Raquelita, ella sabe que estoy jugando, pero hace Raquelita porque juega el papel y hace, y me dice, give me my nose back, right? Regrésame mi nariz, right? Y le hago, y ¡pum! Y ya se lo regreso, right? Y a veces estoy yo allí acostado y ella viene y me arranca la nariz y dice, oh, ya me lo comí, like that, I ate it, like that. ¿Cómo podemos comer el pan de vida? Si Cristo Jesús, voy a compartir con ustedes 3 cosas que tú y yo tenemos que hacer para comer el pan de vida, que es Cristo Jesús. Primero hay que creer en Cristo Jesús. Right? Hay que creer que Jesús es el Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el ungido de Dios que vino a salvarnos. Hay que creer que Jesús es el Hijo
de Dios. Hay que creer que Jesús es el Señor. Hay que creer en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Hay que creer en Jesucristo. Okay. La segunda es que tenemos que vivir según las enseñanzas de Cristo Jesús. Sea un discípulo de Cristo Jesús, no sea un criticón, un religioso, no sea parte de la multitud, no, sea un discípulo de Cristo Jesús. Alguien que sigue las enseñanzas y la vida de Jesús, alguien que se dedica a vivir las enseñanzas de Jesús, que cuando alguien te vea, que sepan que eres un cristiano, no porque usas el nombre de la religión, sino por la vida que vives. Right? Unos años atrás, un muchacho que se creó con nosotros fue a la escuela con mi hermano. Él es el uno de mi hermano Robert Lee. Un día le andaba todo borracho y le habló a mi hermano y le dice, hey, te tengo en speaker, right? Y le dice, ¿verdad que tú no tomas? Y dice mi hermano, no. Y de ahí dice, ¿verdad que no fumas? Y dice mi hermano, no fumo. Y dice, ¿verdad que no haces drogas? Y dice mi hermano, no hago drogas. Y dice, ¿y verdad que no eres un mormón? Like that. Dice mi hermano, no soy un mormón, right? En otras palabras, le estaba diciendo él a alguien, like, hey, mi amigo es un cristiano, right? Dedica tu vida a las enseñanzas de Jesús. La última es, sea lleno del Espíritu de Cristo, right? El Espíritu Santo, right? Be filled by the Spirit of Christ. Sea lleno del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, right? Y Él te va a guiar en toda verdad, right? Él te va a guiar en toda verdad. Si tú lees la Biblia y pues no le entiendo, pídele al Espíritu Santo que te muestra la verdad, right? Si estás pasando por algo difícil, Él es tu consolador. Pídele al Espíritu Santo que te consuela, right? Si necesitas fuerzas o ánimo, pídele al Espíritu Santo que te dé esas fuerzas, ese poder que necesitas para seguir adelante. El Espíritu Santo es la promesa que Cristo ha enviado para la iglesia. Sea lleno del Espíritu Santo. Be filled del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pueden cerrar sus Biblias y los voy a invitar a inclinar su rostro y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy esta mañana. Empieza a darle gracias. Dile, gracias Dios que vine a la iglesia. Gracias Señor que vine a la iglesia. Dios mío, gracias que vine hoy. Dele gracias que Él está aquí. Dile gracias Señor que tú estás aquí hoy esta mañana. Gracias Señor que tú estás aquí. Gracias Señor. Si tu familia está aquí presente, pues dele gracias que tu familia está aquí. Dile gracias que mi mamá está presente, Dios Padre. Gracias que mi papá vino más temprano. Gracias que vi a mi cuñada. Y gracias que sé que mis sobrinas van a llegar en el siguiente servicio. Gracias. ¿Cuántas veces comemos del pan que este mundo nos ofrece, pero no saciamos? Por eso batallas con ese mal hábito. Por eso batallas con esa adicción. Porque comemos de los placeres de este mundo, comemos de lo que este mundo nos ofrece y nos está dando, pero no saciamos. Hoy Dios te ofrece algo mejor de lo que el mundo te puede ofrecer. Hoy Dios te ofrece pan de vida, la vida eterna. Y cuando tú comes de este pan, dijo Jesús, el que come de este pan nunca volverá a tener hambre, nunca volverá a tener sed. Yo no sé si tú te consideras parte de la multitud, parte de los religiosos o parte de los discípulos. Pero quizás hoy, esta mañana, tú dices, yo necesito ese pan de vida. Me siento vacío, necesito el pan de vida. Tengo hambre de algo y no sé qué es. Tú necesitas ese pan de vida.
Yo quiero saber que me espera la salvación, la vida eterna. Tú necesitas ese pan de vida. Y si hoy, esta mañana, tú dices, yo quiero ese pan, yo quiero comer de ese pan, pan de vida, te invito a simplemente levantar tu mano, levanta tu mano. Que Dios me los bendiga, los veo a mi izquierda, aquí en el medio, a mi derecha, en el balcón, que Dios me los bendiga, aquí enfrente, allá atrás los veo, que Dios me los bendiga. Dios te está viendo, Dios está trabajando, está obrando en tu vida. Vamos todos a orar juntos, repiten conmigo en oración de Dios Padre, gracias que hoy llegué a tu casa de oración y pude comer de tu pan, de tu palabra. Hoy yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey, el amo. Y creo con todo mi corazón que fue crucificado y murió sobre esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día tú lo resucitaste. Y porque confieso y creo esto, tú me prometes la salvación. Con la salvación hay promesas y bendiciones. Y yo lo recibo todo en el nombre de Cristo Jesús, para mí y para toda mi casa. In the name of Jesus, amen, amen, amen.